Saludos y bendiciones, mis estimados hermanos. Bienvenidos a una nueva sesión de la Escuela Bíblica Teológica. Y en esta nueva clase vamos a estar continuando con el tema iniciado en la clase anterior, que tiene que ver con la inmersión nazarena. La inmersión nazarena fue nuestro tema iniciado en la clase anterior. Así que vamos al documento para dar inicio. Y nos corresponde continuar acá en este punto. La inmersión y la salvación. Y dice el documento, hay personas que piensan que la inmersión no es necesario o no es necesaria para la salvación. Pero leamos los siguientes textos que mencionan que la inmersión forma parte del proceso de adquirir la salvación. Vamos a ver en este sentido, y es importante fijarnos bien para no confundir los términos, para no extraviarnos en lo que realmente la Biblia enseña al respecto, ¿verdad? Y no vayamos a pensar que la inmersión salva, sino que forma parte del proceso, es uno de los elementos o los requisitos necesarios en el proceso que lleva a la salvación. Marcos 16, 15 y 16 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. El que crea y se sumerja se salvará, pero el que no crea se condenará. Fíjense que en el texto no dice, pero el que no se sumerja se condenará, sino el que no crea. Porque como ya hemos dicho en la lección anterior, aquí lo esencial es la fe, el creer, el recibir la fe nazarena, el recibir la fe en el Mesías nazareno, y entonces es el que no tenga esa fe el que se condenará a sí mismo. Y la inmersión, el sumergirse, es un elemento adicional, confirmatorio del acto que se está realizando. Hechos 2:38 dice, arrepiéntanse y sumérjase cada uno de ustedes en el nombre de Yahoshua, el Mashiach, para que se les perdonen sus pecados y recibirán el don del Espíritu de santidad. Este es un texto que ya hemos mencionado en varias ocasiones en este tema. Luego viene Primera de Pedro 3:21. Aquí sí es primera porque es una carta. Primera de Pedro 3:21. La inmersión que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Ve? Entonces esta frase que está aquí en negritas, ahora nos salva, es importante entenderla bien, no malinterpretar lo que significa o lo que quiere decir Pedro. La inmersión que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Elohim. O sea, el mismo texto nos da la aclaración, la aclaratoria para que no confundamos los términos. El bautismo o la inmersión no quita las inmundicias de la carne. Si el agua no tiene la potestad de purificarnos ni de limpiarnos de la contaminación de las obras de la carne, ni quita los deseos de la carne, sino que produce en nosotros la conciencia de estar haciendo un acto en fe hacia Elohim. Entonces, esto solamente es un acto de fe, es una confirmación de un paso que estamos dando, un paso de fe. Y ese paso de fe es en la persona de Yahweh y su hijo Yahoshua, que nos da su espíritu Yahweh para poder ahora sí ser purificado de las inmundicias de la carne y poder tener dominio propio para no dejarnos llevar por esos deseos carnales que batallan contra nuestra vida. Y todo esto por la resurrección de Yeshua. La inmersión que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Yeshua. Nos salva por la resurrección de Yeshua. Y fíjense cómo es importante en este caso, estimados hermanos, la resurrección de Yeshua. El contexto de la salvación es bastante amplio y es importante tanto la muerte del Mesías como el pago, como el sacrificio, como la expiación, pero muy importante también la resurrección. La resurrección. Si no hubo resurrección, entonces Pablo dice que vana sería nuestra fe. El trabajo estaría inconcluso, incompleto. Yahoshua murió, pagó con su vida el rescate de la humanidad, pero resucitó para darnos la esperanza de la vida eterna. Allí consiste el meollo del asunto, de la proclamación de la salvación.
Si Yahoshua murió y se quedó en el sepulcro, entonces pues todavía está bajo el imperio de la muerte y no nos ha dado ninguna esperanza de vida eterna. Esto es lo que implica el tema de la resurrección y está ligado al tema de la inmersión, porque la inmersión en esto es que confía, la inmersión, el que hace la inmersión en esto es en lo que confía, en la resurrección de Yeshua para la salvación que se traduce en la vida eterna. Muy bien, continuamos en Tito, carta de Pablo a Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Yahweh, nuestro Salvador, y su amor por los hombres, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu de Santidad. Fíjense que aquí hay una frase que es totalmente simbólica, lavamiento de la regeneración. Entendemos que este lavamiento de la regeneración, inferimos que se trata de la inmersión, que es un lavamiento que produce una regeneración. O sea, este lavamiento nos enfila, apunta hacia la regeneración que comienza en el proceso de la salvación. Por eso es que hablábamos en la clase pasada de que esto tiene que ver con la redención inicial, con la salvación inicial, de la cual hablaremos en su momento cuando estemos hablando del tema de la salvación. Entonces, este lavamiento, esta inmersión, lo que apunta es a una regeneración que comienza en nuestra vida en ese acto de fe que estamos realizando. Por eso es que se debe hacer al momento de la conversión. De eso vamos a ver un poquito más adelante. Dice, y de la renovación del Espíritu de Santidad. O sea, el lavamiento va ligado a la obra del Espíritu de Santidad para que haya regeneración y renovación del ser humano que hace este acto, el acto de fe, el acto de la inmersión. Tal como leemos en estos pasajes, la inmersión forma parte del proceso de salvación que cada creyente debe vivir. Forma parte, no es el proceso en sí, forma parte del proceso. No que la inmersión salve definitivamente al creyente, sino que es parte del proceso de salvación, el cual, como ya hemos dicho, comienza principalmente con la fe verdadera y sincera del ser humano, la cual trae consigo el arrepentimiento y luego como fruto la inmersión. Es por eso que cualquier hijo verdadero del Altísimo se bautizará, se sumergirá para sellar su salvación. En ese sentido, la inmersión salva. Vaya, vamos a resaltar esto. En ese sentido, la inmersión salva. En ese sentido, en el sentido de la fe, en el sentido simbólico, en el acto del arrepentimiento y en el enfoque hacia el fruto de la inmersión. Es un sello que estamos dándole al acto del arrepentimiento, al acto de la fe y del arrepentimiento. Pues completa un proceso importantísimo en la vida del creyente. ¿Ok? Esa es la importancia de la inmersión en la vida del creyente. Vamos ahora a entrar un poquito en esto que se ha definido como la fórmula bautismal, que se encuentra en Mateo 28, 19. El pasaje de Mateo 28, 19 de los manuscritos griegos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Según este pasaje, el Mesías enseña a los apóstoles cómo debían bautizar a los hombres que creyesen en la buena noticia. La fórmula bautismal, la cual los apóstoles debían seguir cuando ellos fueran a bautizar, consistía en hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según la fórmula bautismal de la tradición de la religión institucionalizada, basado en los escritos en los manuscritos griegos de Mateo 28 y 19. Esta fórmula bautismal no era solo para gentiles, es decir, los judíos que creyesen también debían ser sumergidos bajo esta fórmula, pero al examinar los pasajes del libro de los Hechos, no encontramos evidencia alguna sobre si los apóstoles usaron esta fórmula bautismal trinitaria. Está aquí implícito el concepto trinitario de la teología cristiana. Repetimos, no encontramos evidencia alguna sobre si los apóstoles usaron esta fórmula bautismal trinitaria para hacer la inmersión a todos los que creían,
sino que la evidencia es contundentemente distinta al respecto, pues los apóstoles sumergieron a judíos y a gentiles en el nombre del Mesías Yeshua o Yahoshua. Según los eruditos en el tema, en las traducciones bíblicas, afirman que las palabras en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo fueron añadidas años después por alguna persona para intentar apoyar la doctrina de la Trinidad. Ellos argumentan que en un manuscrito del Evangelio de Mateo, el cual fue escrito en hebreo, conocido como el Mateo hebreo de Shem Tov, en el tal no aparece esta frase trinitaria. Veamos el contexto y comentario de la versión israelita nazarena, la BIN, sobre el pasaje o el texto de Mateo 28, versículos 19 y 20. Esto es lo que dice el comentario de la versión israelita nazarena. El versículo dice, vayan y, solo dice el 19, vayan, y luego el 20 dice, enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre. Traducido del Mateo hebreo de Shem Tov, un manuscrito nazareno muy antiguo, preservado por Shem Tov, en el que no aparece la fórmula trinitaria que dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones y sumérjanlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu de Santidad. Esta instrucción más breve parece ser la original porque según el libro de los Hechos, los enviados o apóstoles realizaban la ceremonia de inmersión en el nombre de Yahoshua, no con la fórmula trinitaria, lo que indica que la fórmula trinitaria era desconocida para ellos en el siglo I. En el Mateo hebreo de Tutilet, otro texto de Mateo en hebreo, este pasaje dice, sumergiéndolos en mi nombre. Esto concuerda con la manera en que los discípulos habrían entendido una encomienda como esa, pues en el libro de los Hechos se informa varias veces que ellos sumergían a los conversos en el nombre de Yahoshua. Vamos a ver a continuación el testimonio de los emisarios, de los enviados, de los apóstoles. Existen otras contradicciones bíblicas mucho más importantes en relación a la frase trinitaria, que vale la pena que comentemos y analicemos. Veamos. Número 1. Solo en un evangelio, el de Mateo, aparece la frase trinitaria. Los otros evangelios llamados sinópticos, cuando hacen mención al envío del Mesías Yeshua, a la proclamación del evangelio, no mencionan por ninguna parte de la popular frase trinitaria. Veamos. Marcos 16, 15 y 16 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. El que crea y se sumerja se salvará, pero el que no crea se condenará. No hay ninguna mención de una fórmula trinitaria. Luego en Lucas 24, versículos 46 y 48, nos dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Mashiach padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre, y dice que aquí resaltamos, en su nombre se proclamara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes son testigos de estas cosas. Aquí, además de que no hay ninguna mención de una fórmula trinitaria, se especifica que es en su nombre tanto la proclamación como todo lo demás inherente a ella, entre lo cual se encuentra la inmersión. ¿Cómo pueden haberse olvidado los apóstoles de tan importante dato sobre la inmersión? Evidentemente que hay algo raro que no concuerda con los demás testimonios de las buenas noticias. Marcos no hace referencia alguna a la fórmula bautismal trinitaria de Mateo 28, 19, ni siquiera nos deja entrever la importancia de su utilización para el acto de la inmersión. ¿Podría el discípulo Marcos haber omitido tan importante frase a sabiendas, a propósito? Número 2. El testimonio del libro de los Hechos es contundente cuando nos indica en qué nombre los apóstoles sumergieron. Existen a lo menos 10 citas bíblicas que dan evidencia de que ellos sumergían en el nombre del Mesías Yeshua. Veamos algunas de esas citas bíblicas. Hechos 2:38, vuelve de nuevo este texto, lo hemos mencionado muchísimas veces ya en este tema, pero es fundamental. Entonces Simón les dijo, Simón Pedro, Simón Kefá, les dijo, arrepiéntanse. Aquí está la relación, la conjunción de arrepentimiento y inmersión. Arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yahoshua el Mashiach, en el nombre de Yahoshua el Mashiach, para que se les perdonen sus pecados y recibirán el don del Espíritu de Santidad.
Luego Hechos 8:16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido sumergidos en el nombre de Yeshua. Hechos 10:48, y mandó que los sumergieran en el nombre del maestro Yeshua. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Luego tenemos Hechos 19:4 y 5, y Shaul dijo, Yohanan sumergía con una inmersión de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, es decir, en Yahoshua el Mashiach. Cuando oyeron esto, se sumergieron en el nombre del maestro Yahoshua el Mashiach. De nuevo lo vuelve a decir, en el nombre del maestro Yahoshua el Mashiach. Y luego Hechos 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sumérgete y lava tus pecados invocando su nombre. Ninguna de estas citas bíblicas menciona invocar o utilizar una fórmula trinitaria. Como podemos ver, en el libro de los Hechos no se menciona por ninguna parte la frase trinitaria. ¿Querrá decir esto que los apóstoles desobedecieron al mandato del Mesías? Si fue así, entonces todo es una falsedad. Pues si los primeros apóstoles fueron falsos, entonces cuánto más los que les prosiguieron. De ninguna manera los primeros emisarios traicionaron al mandato de la inmersión, sino que hicieron tal cual el Mesías les ordenó. ¿Y qué ordenó el Mesías? La respuesta es sencilla. Yeshua ordenó que en su nombre se predicara el evangelio y por ende la inmersión para el perdón de los pecados. En Lucas 24, 46, 48. Nuevamente aquí vemos que en el pasaje de Mateo 28, 19 existen contradicciones que no concuerdan con el resto de las escrituras. Y aquí hago yo un paréntesis para decir que cuando nosotros estudiamos los asuntos relacionados con el canon de las escrituras, una de las razones por las que muchos libros quedaron fuera del canon en el concilio, conocido como el concilio de Yagnia, donde se estableció el canon por los eruditos judíos que hicieron la tarea, pues una de las normas, y también esto en los cánones cristianos ha sido una norma, es que si no hay coherencia entre ese texto con el resto de las escrituras, pues no se considera como inspirado, no puede haber contradicción entre los libros que conforman las Sagradas Escrituras. Entonces acá este texto, este pasaje de Mateo 28, 19, está en una franca contradicción con el resto de las escrituras y eso es lo que lo pone en duda. Número 3, la frase trinitaria ordena sumergirse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, para ser fieles en respetar tal mandato, deberíamos saber cuál es el nombre del Padre, cuál es. Basados en la evidencia suministrada por la inmensa mayoría de los eruditos bíblicos, incluida la enciclopedia judaica, sabemos que la pronunciación original del nombre del Padre es Yahweh. Luego deberíamos saber cuál es el nombre de su Hijo. ¿Cuál es? Hemos conocido que la pronunciación hebrea más antigua es Yahoshua, mientras que la pronunciación aramea es Yeshua, o de origen arameo. Es importante aquí, hago un nuevo paréntesis, es importante aquí decir que Yeshua es una palabra de origen arameo, pero hoy en el hebreo moderno se considera una palabra hebrea. Entonces, esta palabra hoy es del hebreo moderno y su trasfondo es de origen arameo. Y por último, deberíamos saber cuál es el nombre del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Ahora sí que topamos. Es decir, ahora sí que encontramos aquí un tropiezo. Pues no tenemos ningún nombre en las Escrituras para el Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo en las Escrituras, mis estimados hermanos? ¿Alguno lo sabe? Esa frase debe hacer alusión a que la inmersión es por la orden del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese sería el correcto sentido de la frase. Sin embargo, los apóstoles decían que sumergían por orden y mandato de Yeshua. Si quisiera interpretarse así, o si quisiéramos verlo de la otra forma, ellos sumergían en el nombre del Mesías Yeshua, el Hijo de Yahweh, es decir, pronunciando su nombre, no en la orden de la Trinidad, pues ni siquiera se menciona que la pronunciaran. Esto es contundente en el contexto bíblico, todo lo que estamos diciendo. Resumimos entonces, estimados hermanos, en un punto anterior, que no hay más que un solo texto bíblico de dudosa procedencia donde se mencione una fórmula trinitaria que ha sido la que se ha establecido dentro de la religión institucionalizada del cristianismo como el fundamento que aplica sine qua non para el acto del bautismo. Nosotros
Pues en este caso la teología yagüista nazarena apela a el resto de las escrituras, que es mucho más amplio que un solo texto, un solo versículo de dudosa procedencia, donde nosotros podemos encontrar realmente no solamente las órdenes que se dieron para la práctica de la inmersión, sino la forma en la que se realizó, el testimonio de cómo se realizó en el primer siglo este acto. Así que pasamos al punto de las largas esperas para la inmersión, que también forma parte de las costumbres y tradiciones de la religión institucionalizada. Miren, en muchas iglesias protestantes se les da a los postulantes para la inmersión una larga espera. En las iglesias evangélicas, en iglesias cristianas. Es la tradición, sobre todo las más tradicionales, las más conservadoras. Esta espera consiste en discipular al nuevo creyente y explicarle bien lo que va a hacer. Este discipulado puede llegar a demorarse meses. Esta costumbre de las iglesias evangélicas difiere de los ejemplos bíblicos que nos muestran los Hechos de los Apóstoles, el libro, pues todas las inmersiones que leemos en el testimonio de los emisarios se realizaban en el mismo momento en que las personas creían y se arrepentían para la obediencia en el Mesías. Este punto aquí es importante y es totalmente antitradicional. Choca contra la tradición e inclusive dentro de nuestras filas, en el concierto de la fe mesiánica, llamémosle así, donde nos encontramos los yagüistas nazarenos, allí también hay quienes de pronto esto no les entra todavía, no se ajustan a esto, a que la inmersión, bíblicamente hablando, se realiza y se realizaba acto seguido o en el mismo acto de la conversión, del arrepentimiento, no meses o años después de haberse la persona convertido o arrepentido de sus pecados. Veamos algunos ejemplos donde usted nunca encontrará estas largas esperas de discipulado que hoy se le hace pasar a los creyentes que ansiosamente quieren sumergirse. Volvemos con un texto que quizás no lo hemos nombrado, ¿verdad? Hechos 2:38. Así que los que recibieron su palabra fueron sumergidos. ¿Cuándo fueron sumergidos, hermano? ¿Cuándo dice aquí que fueron sumergidos? ¿Los llamaron 6 meses después para sumergirse? No, los que recibieron su palabra a acto seguido fueron sumergidos y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la comunidad yagüista nazarena, ¿no? Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Elohim y el nombre de Yeshua, se sumergían hombres y mujeres. ¿Cuándo lo hacían? 6 meses después. No, en el mismo preciso momento. También creyó Simón mismo y habiéndose sumergido, cuando se sumergió Simón, ahí mismo, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Estaba atónito, dice Hechos 8:12, por todo lo que ocurría. Entre las cosas que ocurrían era que la gente se sumergía al momento de convertirse o de arrepentirse, de aceptar la fe, pues. Bien. Entonces Felipe abriendo su boca, nos dice Hechos 35:38, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Yeshua. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea sumergido? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Yeshua es el hijo de Yahweh, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le sumergió, como dice Hechos 8:35 y 38. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, mis estimados hermanos, siempre aprovechando de dar algún tip, alguna información adicional sobre lo que vamos viendo en el momento, aunque está fuera del tema de la inmersión, pero quiero decir esto, y es que en este pasaje de las Escrituras, que creo que todos debemos conocer, es donde va un hombre leyendo el libro del profeta Isaías y no comprende, y el Espíritu de Santidad le habla a Felipe en su interior y lo mueve hasta el lugar donde va esa persona y, bueno, se da todo un diálogo allí que debemos ir al libro de Hechos en el capítulo 8 para ver todo lo que sucedió allí, que la mayoría de nosotros debe conocer, y bueno, termina esta persona recibiendo, reconociendo al Mashiach, a Yeshua como el Mashiach, y haciendo el acto de la inmersión. En este pasaje de las Escrituras hay varios elementos muy, muy importantes de hacer notar aquí, y
lo vamos a hacer más adelante, pero en este momento lo que quiero decir es que según algunos entendidos de lo que tiene que ver con las traducciones bíblicas, aseguran que aquí hay un pequeño error de traducción en la palabra que traducen como el eunuco, basándose en que este hombre, según este pasaje de las Escrituras, venía de adorar en el templo. Realmente la Escritura habla de que era un etíope. Entonces, allí aparentemente esta frase se relaciona más con el sentido de que la persona era un etíope y no eunuco, porque según la Torá, los hombres que eran castrados no podían entrar al templo. Eso es un dato que, bueno, he escuchado dentro de tantas cosas que uno en el tiempo ha ido leyendo, investigando y buscando, que aparentemente aquí pues hay un error en decir que esta persona era un eunuco y no está muy correcta allí esa palabra en la traducción de las Escrituras. Así que en mi caso en lo particular, yo prefiero hablar del etíope que tuvo el encuentro con Felipe y luego con Yahoshua y que realizó la inmersión. Vamos al finalizar de estos ejemplos a analizar un poquito lo que encontramos aquí en este pasaje, pero vamos a leer lo que tiene que ver con Hechos 10, 47 y 48, donde dice: entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean sumergidos estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó sumergirles en el nombre del Maestro Yeshua. Hechos 19, 1 al 6, cuando oyeron esto, fueron sumergidos en el nombre del Maestro Yeshua, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos 22, 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sumérgete, y lava tus pecados invocando su nombre. Son textos, algunos de ellos que ya hemos mencionado anteriormente en el tema. Ahora bien, lo puede usted ver, todas estas personas mencionadas en estos pasajes bíblicos no hicieron ningún curso de la inmersión, ningún curso de discipulado para ser aprobados para la inmersión. Ni esperaron semanas, ni meses, ni años para sumergirse. Tampoco a nadie se le cuestionó su estado espiritual, es decir, que había una gran puerta abierta para que todos los creyentes, los que creyesen en el Evangelio, fueran de inmediato sumergidos. Esa es la enseñanza bíblica, la cual es muy distinta a las tradiciones o a la postura tradicional de las iglesias en la religión institucionalizada. ¿A quién seguiremos nosotros? ¿A un sistema tradicional religioso o al modelo que nos da el ejemplo bíblico? Es una pregunta retórica que nosotros hemos optado por lo segundo, seguir el ejemplo bíblico. Dice: y recibirán el don del Espíritu de santidad. Ok, antes de pasar aquí a este punto, quiero hacer notar algunos elementos importantes acá en este modelo de el etíope y Felipe. Fíjense que aquí hay, aparte del punto que ya hemos echado y que estamos saliendo de él, que es la inmersión debe realizarse acto seguido o de inmediato al arrepentimiento, a la conversión. Y miren lo otro que se encuentra acá. Dice que iban caminando, Felipe le estaba explicando las Escrituras, anunciándole todo lo que tenía que ver, desde el libro del profeta Isaías hasta la persona del Mesías, y iban por el camino y llegaron a cierta agua, dice aquí, cierta agua, ¿verdad? Y dijo el eunuco o el etíope: aquí hay agua. ¿Quién tuvo la iniciativa? Fíjense en esto, hermano. Quiero, si es posible, que tomen nota de lo que estoy diciendo. ¿Cómo debe ser realmente el modelo bíblico de la inmersión? La persona está escuchando al predicador que le está anunciando el evangelio. La persona es la que toma la decisión, la iniciativa de: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea sumergido? Es decir, este hombre ya sabía el concepto de la inmersión. No se la enseñó Felipe en el transcurso, en el camino. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, dijimos en la clase pasada que la inmersión era un asunto intrínseco de la cultura hebrea, de la cultura judía de aquel momento. Y pues este hombre, que lógicamente era un prosélito, que venía del templo de Jerusalén, pues ya sabía el significado que tenía una inmersión. Por eso dice: que impide que yo sea sumergido. Fijémonos bien que no es Felipe el que insiste en que él se sumerja, sino que es él quien pide ser sumergido, quien toma la iniciativa.
Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, primer requisito para la inmersión. Cuando vamos a hablar de requisitos, porque es que la religión institucionalizada ha establecido requisitos y todavía en muchos grupos se mantienen ese tipo de requisitos. Requisito número 1, según lo que le dijo Felipe al etíope, si crees de todo corazón, bien puedes. Lo único que necesitas, creer. El acto de la inmersión es confirmatorio, es una confirmación de haber creído. Y el haber creído es un acto de arrepentimiento. Si tú crees, en otras palabras podemos decir, si tú crees y te arrepientes, bien puedes. No hay nada que te lo impida. Y respondiendo dijo, aquí está, ¿qué es lo que tiene que declarar la persona que hace la inmersión? Dijo el etíope, creo que Yeshua es Yahweh en carne. Amén. No, de ninguna manera. Dijo, creo que Yeshua es el Hijo de Yahweh. ¿Qué es lo que tiene que declarar la fe yahwehista nazarena, hermano? Esto lo dice por allá Juan, que el que no confiesa esto es el que tiene el espíritu del antimesía. Creo que Yeshua es el Hijo de Yahweh. No dijo que creía que Yeshua era Yahweh mismo. Creo que Yeshua es el Hijo de Yahweh. Eso fue lo que declaró. Y el etíope mandó parar el carro. Aparentemente iba en uno de esos carruajes de aquella época. Y descendieron ambos, Felipe y el etíope. Es decir, que ya Felipe iba, después de haberse encontrado con él en el camino, se había subido al carro junto con él, le iba hablando de la escritura, el hombre toma la decisión y detienen el carro para bajarse a donde está el agua y hacer la inmersión. Se bajan ambos y le sumergió. Le sumergió significa que estuvo allí pues como testigo, ofició el acto de la inmersión, que es lo único que hace la persona. No interviene, no interfiere en lo que el otro va a hacer. Fíjense todo lo que podemos ver en este pasaje mismo de las Sagradas Escrituras. Y esto muchas veces no se cumple a cabalidad ni siquiera entre nosotros como debe ser. Número 1, que sea la persona que tome la iniciativa de arrepentirse. O sea, nosotros lo único que tenemos es la obligación y la atribución de hablarle la palabra, el evangelio a la persona, el mensaje de salvación. La persona decide aceptarlo, arrepentirse y como señal de arrepentimiento sumergirse en agua. Entonces, nosotros no estamos facultados, estimados hermanos, ningún pastor, ningún apóstol, ningún nadie de estos modernos están facultados para autorizar o desautorizar a ninguna persona o certificar a alguien para que haga el acto de la inmersión. Miren, es que el mundo, y perdonen que me alargue tanto en este punto, pero es que yo creo que esto hay que romperlo. Es que el mundo tradicional de la religión institucionalizada ha programado la mente de la gente de tal manera de que el hombre se hace totalmente dependiente de la autoridad de estos líderes religiosos. Miren, hoy día usted agarra y escucha la palabra y la acepta y la cree, y lo primero que le dice al predicador es vaya a una iglesia donde le hablen de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dígame si no es verdad. La gente va y se busca una iglesia donde hablan de Padre, Hijo y Espíritu Santo y entonces le dicen siéntese allí, usted ahora es catecúmeno. Tiene que sentarse a escuchar doctrina de nuevos creyentes y cuando finalice el curso va a ser sometido a una evaluación y en la evaluación los diáconos, la directiva de esta iglesia, le van a decir si está apto o no para bautizarse. Y si se bautiza, ahora va usted a ser un miembro activo de nuestra iglesia y le dan participación en distintas cosas y puede optar por cargos. ¿Es o no es así lo que yo estoy diciendo? Entonces, la escritura no muestra nada de eso. Nosotros no necesitamos, la persona no necesita, la persona que se arrepiente, que acepta el mensaje del evangelio, no necesita ninguna certificación, no necesita ningún curso de bautizo, no necesita más que fe y arrepentimiento y aceptar la fe nazarena, aceptar el mensaje de salvación, y es únicamente esa persona la que decide si hace el acto de la inmersión o no. Los líderes religiosos no tienen ninguna injerencia, ni son los que toman la decisión. Yo he visto gente que los han hecho esperar años para poder hacer el acto de la inmersión, como si ellos fueran propietarios, los líderes religiosos, y tengan esa facultad para impedir a una persona un acto que simplemente es un símbolo de su arrepentimiento.
Es una locura, es igual que si la persona decide en casarse. ¿Tienen los líderes religiosos alguna facultad para certificar, aprobar o desaprobar si una pareja se quiere casar? Eso es un asunto de esa pareja. Las leyes terrenales y celestiales le dan a la persona el libre derecho de escoger y decidir unirse en matrimonio. No tiene que esperar que un pastor le autorice, le certifique, le apruebe. ¿A quién se le ocurre eso? Bueno, lo mismo sucede con la inmersión. Es la persona que hace el acto quien tiene tal facultad para hacerla o no. Muy bien. Vamos ahora sí al punto de y recibirán el don del Espíritu de Santidad. Ya nos estamos acercando al final de esta lección de hoy. Hechos 2:38, vamos de nuevo. Entonces Simón les dijo, arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yahoshua el Mashiach para que se les perdone sus pecados y recibirán el don del Espíritu de Santidad. ¿Por qué hemos repetido tanto este versículo? Bueno, porque es uno de los fundamentales que habla sobre este tema y porque cada vez que lo hemos mencionado es para tomar una parte de este texto. Ahora, Hechos 19:6 dice, cuando oyeron esto, fueron sumergidos en el nombre del Maestro Yeshua y habiéndoles impuesto palo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban. Dice aquí, Juan el Bautista declaró que el Mesías sumergirá en el fuego del Espíritu de Santidad, según el Mateo hebreo de Shem Tov. Mateo 3:11 dice, y Yohaná les respondió a todos, en verdad yo los sumerjo a ustedes en los días de arrepentimiento, pero viene otro más poderoso que yo, de cuya sandalia no soy digno de desatar, y él los sumergirá en el fuego del Espíritu Santo. Este otorgamiento del Espíritu de Santidad en la inmersión es el agua de las fuentes de salvación prometida por Elohim a través de sus profetas. Isaías 12:13, entonces sacarán con alegría agua de la fuente de la salvación. Eso es lo que tradicionalmente se conoce en la liturgia hebrea como Usham Temayim. Esa canción que dice Usham Temayim Besazón. My name Hayeshua. Entonces sacarán con alegría fuente de las aguas de la salvación. Ahora, unas especulaciones al respecto de la inmersión. Bueno, antes de pasar a este punto, creo que pasamos muy rápido esto acá para decir que aquí en este acto de la inmersión se encuentra en las escrituras que es un momento idóneo para que al momento de hacer la inmersión se invoque la emanación, la investidura, la llenura, el bautismo del Espíritu de Santidad sobre la persona. Creo yo, en mi opinión, que no es un acto que obligatoriamente tiene que suceder cuando la persona se sumerge, porque al final de cuentas el Padre es el que derrama de su Espíritu y lo hace cuando Él quiere y como quiere, pero sí nos brinda la ocasión, nos da la Escritura testimonio de que en ese momento es una ocasión idónea, propicia, para que se imponga las manos sobre las personas y se invoque la llenura del Espíritu de Santidad. Bien, ahora sí pasamos a las especulaciones con respecto a la inmersión. Repito, especulaciones, estas son cosas de opinión. Aquí al final, pues cada uno puede tener su propia opinión. En este punto intentaré abordar algunas preguntas que se hacen en torno a la inmersión. Veamos algunas preguntas. Número 1. ¿Se puede sumergir a alguien solo? O sea, ¿puede realizar el acto de la inmersión alguien sin testigos solo? Respuesta. La Biblia no prohíbe que alguien se sumerja solo. Por lo menos no existe un texto donde explícitamente diga que la inmersión tenga que hacerse acompañado de alguien. Ahora bien, el mandato del maestro es que a la gente les sea anunciado el evangelio y luego crean y sean sumergidos. Ese es el orden. En ningún momento él está diciendo que se sumerjan solo, sino que sean los enviados, los predicadores del evangelio, quienes puedan sumergir al que ha creído en el mensaje de salvación. Y aquí vuelvo y repito, no confundamos lo que dice que ellos deben sumergir. Ellos solamente ofician, no literalmente sumergen a la persona en el agua, no los toman por los hombros y los hunden en el agua, lo que quiero decir. Marcos 16, 15 y 16, desde la pechita dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen mi evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Este texto nos enseña que el Mesías dio una orden. ¿Cuál orden? La de sumergir. El pasaje no dice el que crea y se sumerja, sino dice el que crea y sea sumergido, es decir, por otra persona. Por otra parte, el ejemplo más claro lo tenemos en el Mesías, el cual pudiendo sumergirse solo, mostró que era necesario que se cumpliera toda justicia. Mateo 3:13 nos muestra eso. Esto quiere decir que era necesario hacerlo como correspondía, esto es, dejarse ser sumergido por otro para dar
ejemplo. Él quiso darnos el ejemplo. Estoy hablando de Yahoshua. Y finalizamos. ¿Se puede alguien sumergir más de una vez? Bueno, antes de pasar a este punto, quiero que el punto anterior quede claro, no quede como ambiguo. En caso de que no haya otra opción que hacer la inmersión solo, se invocan los testigos celestiales, los malajín, el espíritu de santidad que mora en nosotros, Yahoshua, el Padre, como testigos. Si es que realmente no hay la posibilidad de que haya un testigo por lo menos. Recuerden que la Torá establece 2 o 3 testigos para que conste todo asunto como legal. ¿Me comprenden? Esto es un caso extremo, que no hay realmente quien pueda ser testigo de ese acto, pues. Creo que en un caso extremo que tenga por obligación que realizarse, que la persona se convierte, pues, que la persona se encuentra con la fe yahwista nazarena y hace su conversión, pues, como en ese momento tiene que hacerse la inmersión, no esperar un año para poder hacerla. Entonces, si no hay la posibilidad de un testigo, entonces, bueno, está la opción porque no hay una prohibición. Pero no es el deber ser, no es el modelo idóneo. No es como el maestro dijo, no, para que cumplamos justicia, para hacerlo de manera correcta. Eso, entonces, lo ideal sería que haya un siervo de Yahweh que oficie el acto, como vemos a Felipe solo, oficiando el acto para con el etíope. Eso es suficiente. Luego, también se puede tener, pues, varios testigos de este acto, y lo que se acostumbra tradicionalmente es que se hacen unas ceremonias especiales y hay un grupo de gente que hace la inmersión, ya todo lo que tiene que ver con la parte ya como eclesiástica o la parte organizacional de los grupos y ministerios. Eso es otra cosa, pero estamos hablando de lo puntual en las escrituras, ¿no? En casos extremos, pues se puede hacer la inmersión una persona sola, pero lo idóneo es que haya un testigo y por lo menos un oficiante del acto de lo que se está haciendo. Luego, en el punto número 2 esto es otro punto de debate. ¿Se puede alguien sumergir más de una vez? Bueno, esto ya lo adelantamos en la clase pasada, no recuerdo, creo que en la clase no lo hablamos, pero sí lo hablamos en los comentarios finales. Entonces, como creo que no lo dijimos en la lección, sino en los comentarios finales que no quedan grabados, hoy vamos a acotar lo que dijimos en esos comentarios. Vamos a leer primero y luego doy mis últimos comentarios del tema. ¿Se puede alguien sumergir más de una vez? En este caso es necesario contestar con una especulación, pero que se apega a la verdad bíblica. Pues el apóstol Pablo dice que existe una sola inmersión. Mire con grandes letras, en negritas y en mayúsculas lo digo. Una sola inmersión. ¿Van conmigo? Efesios 4:5, Pablo lo dice. Hay un solo soberano, una sola fe, una sola inmersión. Si alguien lo hiciera de forma incorrecta o ha llegado a la conclusión que la primera inmersión no fue como la que la escritura demanda, entonces debe sumergirse como las escrituras demandan. Bien, aquí termina el tema, pero el punto último quedaría como inconcluso si lo dejamos hasta allí. Así que agrego lo que ya dijimos en la lección pasada para los que van a ver la grabación y los que no estuvieron presentes en el momento de los comentarios. Pues quiero decir que estas grandes letras en negrita y mayúsculas se refieren a la inmersión nazarena para arrepentimiento, a la inmersión de conversión al Mesías Yahoshua como fruto de la predicación de la Besorá o el Evangelio. Es solamente uno se convierte en la vida una sola vez, a Yahoshua digo, ¿no? Entonces, esto no está en contradicción con lo que ya en este tema vimos en la lección pasada, que la escritura dice que en plural se habla de inmersiones en el libro de Hebreos, en la carta, perdón, a los hebreos. Bueno, no hay contradicción entre el concepto plural de las inmersiones, de las que se hablan en la carta a los hebreos, y una sola inmersión de la que habla Pablo en la carta a los efesios, porque en la carta de Pablo se está hablando de la inmersión de conversión de la fe yahwista nazarena, que es una sola. Pero en la carta a los hebreos se está hablando en términos generales de las distintas inmersiones que se hacían, porque se hacían lavamientos, porque se hacían distintas cosas, y porque la inmersión se puede realizar por distintos motivos, como ya mencionamos en los comentarios de la lección pasada. Y yo dije, mi opinión fue que una de las ocasiones en las que yo considero que puede realizarse
La inmersión es cuando una persona, por ejemplo, se aparta del camino, dura mucho tiempo apartado y un día, así como el hijo pródigo, el padre hace la obra y esa persona vuelve arrepentido, que contrito y humillado al Padre y quiere iniciar una nueva vida, ponerse a cuentas con el Creador, puede hacer una inmersión, ya no para la conversión, sino es una inmersión particular suya para poder entonces una reconciliación. No es obligatorio, no es un acto obligatorio, pero es válido. Para mí, yo lo veo que podría hacerse. Otro es que si la persona se sumergió en el nombre de la Trinidad, que no tiene nombre, pues entonces esa es una inmersión que no tiene validez en la fe yagüista nazarena y tiene que repetirla, o no repetirla, hacerla verdaderamente en el nombre del Mesías Joshua. Si, como dice aquí al final, si nosotros entendemos que la que se hizo fue incorrecta, entonces hay que hacerla de nuevo para hacerlo de la forma más correcta dentro del contexto de la fe yagüista nazarena. Y bueno, todas las demás inmersiones que pueda una persona hacer, la puede hacer. Cada persona tiene, oíganme esto y con esto termino, cada persona tiene la libertad de hacer una inmersión que no sea esta, de la única que hay, que habla Pablo. Cada persona tiene la libertad de hacer una inmersión en su vida cuando quiera, en su vida devocional, por el motivo que sea. Fuera de este contexto, digo, repito, aclaro, con grandes letras en mayúsculas y negritas, fuera de este contexto, una persona puede hacer inmersiones cuando quiera, porque eso es un acto de fe que simbólicamente utiliza el agua como una declaración de purificación en la vida, cualquiera sea el sentido que le dé la persona que lo realice. Pero eso no es esta inmersión de la que estamos hablando. Bueno, hasta aquí terminamos hoy esta lección. Fue un poquito más larga, pero había que concluir lo que iniciamos en la lección anterior. Y vamos a detener entonces aquí la grabación, agradeciendo la atención prestada a todos los que vean esta grabación posteriormente y a todos los que están en la sala. Y espero pues sus asignaciones, sus tareas, sus resúmenes de esta lección. Paz y bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima.